Vamos a trabajar el tema 10. El tema 12, que son las distribuciones de probabilidad. Vamos a empezar con la distribución de probabilidad de una variable continua. Nosotros definimos las distribuciones de probabilidad de variable continua son como idealizaciones de las distribuciones estadísticas de variable continua. Vosotros en algún curso me imagino que habríais hecho algún diagrama o alguna gráfica como esta que veis aquí, ¿no? Por ejemplo, la estatura de 1.500 alumnos en la Comunidad Autónoma de Galicia se estudia, ¿no? Entonces, en el eje de las X ponemos los intervalos que tenían la base, era constante, pues de entre 150, 155, 160 y hacia arriba el número de chicos que se encontraban que tenían esa talla, ¿no? Bueno, pues las idealizaciones de esas distribuciones de variable continua son las distribuciones de probabilidad. Son modelos teóricos, son una idealización, y son modelos teóricos que tratan de explicar el comportamiento de un fenómeno real. Lo que hacen es asociar a cada suceso cuantificado mediante una variable aleatoria la probabilidad de que corresponda. Nosotros la distribución de probabilidad de variable continua con la que vamos a trabajar es la distribución de probabilidad normal, que se define. Cualquier distribución de probabilidad de variable continua se define mediante una función de densidad o función de probabilidad, que se caracteriza primero porque esa función es siempre mayor o igual que 0. El área total bajo la curva que representa es 1. Y la probabilidad de que la variable esté comprendida entre A y B sería el área, por tanto sería la integral definida entre A y B de esta curva f de x, que es la función de densidad de probabilidad. En las variables continuas, ¿cuándo una variable era continua? Pues os dije la estatura. ¿Por qué? Porque entre 150 y 155 centímetros hay infinitos valores. Las variables de distribución discreta nosotros no las vamos a estudiar. ¿Cuáles eran? Por ejemplo, número de hijos o número de hermanos de los alumnos de bachillerato de la Comunidad Autónoma de Galicia. No se tiene 1, 1,2, 1,3, sino que se tienen 1 o se tienen 2. Serían variables discretas. Mientras que la estatura, el peso son variables continuas porque toman todos los valores en un intervalo. Bueno, pues nosotros lo que estamos estudiando ahora son variables de distribuciones de probabilidad, pero la continua. Entonces, son idealizaciones de las distribuciones estadísticas de variable continua. Bien, entonces, ¿por qué se caracterizan? Porque se definen mediante una función f de x, que está definida solamente para los valores mayores o iguales que 0. El área que se determina bajo esta curva f de x, toda esa área vale 1. ¿Por qué? Porque si os acordáis, ninguna probabilidad nos puede dar mayor que 1. La probabilidad entre A y B del área bajo la curva sería el área bajo la curva, por tanto se calcula mediante una integral definida. La probabilidad para un suceso puntual, por ejemplo, para x igual a A sería 0, para x igual a B sería 0. ¿Por qué? Porque el área que se define en un punto sería 0. Los parámetros que tienen las distribuciones de probabilidad de variable continua son, por un lado, nu, que sería el promedio o la media, y por el otro lado, sigma, que sería la desviación típica o grado de separación de los valores respecto a la media. Bien, dentro de las diferentes distribuciones de probabilidad de variable continua, nosotros vamos a estudiar la curva normal. La curva normal, o llamada también campana de Gauss, que debe su nombre a Carl Friedrich Gauss,
midiendo los errores que se producen, descubrió midiendo los errores que se producen al estudiar una determinada magnitud. Y observó que esta distribución aparece en muchos casos, en caracteres morfológicos, por ejemplo, peso, tamaño, fisiológicos, en las dosis de un fármaco, físicos, resistencia a la rotura, etc. Entonces, para cada valor de la media, que es nu, y sigma, hay una distribución de probabilidad. ¿Por qué se caracteriza esta campana de Gauss? Esta campana de Gauss se caracteriza porque es simétrica respecto a los valores de la media. Entonces, una distribución, existen infinitas distribuciones de probabilidad de variable normal. Pues una tiene de media 8,2, otra tiene de media 10,2. Otra 12,2. Entonces, si os fijáis, aunque yo cambie la media, lo que hago es desplazar la campana. Pero si no cambio la desviación típica, la distribución de probabilidades sigue siendo la misma. Si cambio la desviación típica, por ejemplo, si yo tengo una distribución normal de media 10, y de desviación típica 2, y tengo otra distribución normal de media 10, pero la desviación típica es mayor. ¿Qué significa esto? Que la curva es más aplanada, que los valores no están todos en torno al centro. No sé si me vais siguiendo, pero bueno, más o menos es lo que... Bueno, entiendo que esto sea un poco confuso para vosotros. Bien,